Hasta los 14 realmente descubrí lo que significaba la palabra hidrofobia y todo lo que aquello comprendía. Pese a ello siempre le tuve pavor, al menos desde que era un crío. Por un impulso irracional y natural a lo desconocido y por algo que me pasó a los 7 en una piscina pública. Casi me ahogo por exceso de agua o de personas, no lo recuerdo bien. Una estupidez la verdad. A aquel suceso me refiero de esta forma tan minúscula porque lo que vino después es sin duda uno de los eventos más insólitos que he tenido el disgusto de saborear. Nunca me he atrevido a contar abiertamente, no quiero que me vean como chiflado o como alguien que trata de verse interesante, por eso tengo una única testigo. Es todo lo que necesito. Irónicamente aquello no fue dentro del oscuro oleaje de un río, más bien la produjo la ausencia de este. Cada año cerca de mayo el intenso calor hace que el lago de Moreno se seque hasta dejar la arena caliente bajo los pies del puente central. Como unos 300 metros de arena blanca con residuos de flora, más allá se extiende un frondoso bosque con una profundidad que hasta el día de hoy me es desconocida. No es algo extraño pese a que he vivido toda mi vida en Viático. El lago Moreno congrega una población de unos 9.000 habitantes que rodean uno de 7 distritos de la ciudad. Todas estas personas están acostumbradas ya a la naturaleza funesta que rodea a esta parte de la ciudad como un halo de misterio intrínseco clavado en su pecho. Desangrante. Se dice que si escuchas atentamente el vaivén del río escuchas llantos y murmullos. O a veces cosas peores. Y cuando el río se secaba sería mejor no introducirse en los recovecos de ese bosque de verdes follajes y hermosas sombras con ojos y manos acechando en ellas. Nunca se hablaba abiertamente de este tema. Pero mucha gente se había perdido para nunca más ser vistos. Los pueblerinos evitaban este lugar como la peste. Era un bosque de espejos, mentiroso, inclemente, vomitado de las entrañas de un río maldito. Era mejor no arriesgarse, ¿verdad? Nos pasó a Verónica y a mí. 1. La mañana en la que Verónica despertó entre restos de comida, vajillas y demás utensilios esparcidos por toda la cocina, en un fuera de orden que tristemente ya era típico, se sintió irritada. Pero sobre todo hambrienta. La noche anterior, cuando arrancó los ojos del ensimismamiento que le exigía leer los documentos para el examen, se sintió decepcionada. Las luces apagadas fuera de su habitación indicaban que debía irse a dormir y que el tren de la cena ya había partido. No le apetecía despertar a su madre ni a su novio Dante. Les temía. A la mañana siguiente su ansia le hizo servirse un poco de refresco carbonatado con leche y pan integral. Quiso ver la televisión pero estaban poniendo la lotería. No le gustaba la idea de afrontar el futuro direccionada por el azar. Muchas cosas que se le escapaban de las manos. Primero salió de la habitación Dante con una sonrisa de palurdo. Le dijo a Verónica que un día le enseñaría los secretos para prosperar en el maravilloso mundo de la ludopatía y las apuestas. Que era una cuestión de números para chicas inteligentes como ella. Solo le respondió con una sonrisa de falsa complicidad. En realidad el tipo se la hacía un torpe cafre borrachín, un inmigrante ilegal en los aposentos de su humilde morada. Se fue como quien acaba de brindar una pieza de sabiduría invaluable. Después de él salió su madre con esa mirada grisácea de pérdida, que si te fijas con atención, no hace más que añorar. Sonreía con levedad. Su aspecto hosco le hacía verse cínica. Pero seguramente habían estado comentando su incómoda aventura que se coló hasta los recovecos del cuarto de Verónica y que no le había dejado conciliar el sueño sin producir asco. No ayudó a olvidar su terrible noche el hecho de que se despidieron con un caluroso y largo beso debajo del dintel de la puerta. La joven pretendía irse a su habitación cuando su madre la detuvo cogiéndola del brazo. La apretujó. ¿Dónde putas estabas ayer y por qué no me respondías? Su mirada ceniza de tristeza se había vuelto pues en un profundo agujero tan negro como la noche. No era nuevo. A lo largo de los años había visto replicada la misma mirada en muchos hombres y mujeres adultos en todo Viático. Parece como si todos vivieran condicionados por dos emociones, la melancolía y la ira. Los únicos exentos de aquello eran los niños y jóvenes que apenas iban descubriendo el velo con el que la inocencia de la niñez envolvía a la ciudad. Aquello le hacía querer irse de allí, no quería volverse en otra sombra más. Disculpa.
Hay un examen pronto para una beca y estoy en eso todos estos días. Se justificó Verónica. Pero a la señora Charlotte no le gustaba que le respondieran, por mucho que lo exigiera. La joven lo sabía, pero ya llevaba días aguantando cosas de parte de su dueto favorito. Discutieron aquella mañana. La madre, presa de la cólera o tal vez frustración, le dijo a su hija que no creía en los programas del gobierno. Que estaba todo arreglado y que perdía su tiempo. En parte lo creía, pero otra voz le gritaba que si se concretaba algo así ella se quedaría sola, tal vez para siempre. Verónica, por su parte, sintiéndose herida por el nulo beneplácito que le demostró su madre, solo lamentó el haber arruinado los planes de futuro con su nacimiento. A sus cortos 14 años Verónica había conocido a varios contemporáneos de su madre y todos coincidían de que fue una brillante chica, se parecía a ti. Después de mucho tuvo la oportunidad de irse de viático y estudiar en el extranjero, pero justo entonces se embarazó y ya entonces desapareció como polvo en el viento. La comisión estudiantil se negó a hacerse cargo de la situación. Fue lo que le dijo la bibliotecaria de la escuela. Hay heridas que nunca cicatrizan y la suya eran unos ojos que le miraban por 14 años como si lo fuera todo, pero aquella mujer reacia se negaba a devolverle esa mirada. Entonces creyó entenderlo. Solo se disculpó y le prometió ayudarla en cuanto pudiera. Salió de la casa con la cara enrojecida, las mejillas húmedas secándose por sus muñecas y un llanto que necesitaba salir como un caudal para empezar a sanar. Fue a un lugar donde quizá podría respirar. 2. La mañana del desayuno acechaba como las nubes negras acechan antes de una tormenta. El chico que pretendía escabullirse no tuvo opción que acudir a la mesa con toda su familia. Aquel paisaje parecía una cofradía de malvados alquimistas alrededor de una mesa redonda esperando pacientes el siguiente tema a conspirar. No recordaba verlos así en mucho tiempo. La última vez fue cuando el negocio de su padre, que tenía una carnicería a unas manzanas de allí, había estado pasando apuros económicos. Entonces toda la familia, es decir, sus padres, hermano mayor y él mismo, se habían incorporado para mejorar su situación. Desde entonces nada más habría viento en popa, o eso se creía. Muchos años después, el pequeño Fausto, que entonces ya no sería tan pequeño, llegó a la curiosa conclusión de que la vida es como una analogía de un barco con agujeros por todos lados. No demasiados como para entrar en pánico y poder sobrevivir, pero sí lo suficientes como para creer que puedes con todos a pesar de presentarse como un reto. De súbito tienes la idea de que ya has cubierto uno, pero de inmediato, o tal vez luego de un rato, te das cuenta de que te falta otro. Y así sucesivamente hasta que estamos viejos y nos hundimos pensando en que no tenía remedio. Sucede que su hermano mayor Tristán era básicamente todo lo que un padre quiere de su hijo. O eso le hacían sentir. Se había dedicado a la milicia, excelentes calificaciones, al no estar mucho tiempo en la ciudad, más bien de viaje, no tenía ese espíritu sombrío que caracterizaba a muchos adultos de viático. Era una personalidad más vehemente y aventurera. Con eso en claro, las expectativas para Fausto eran muy altas. En varias ocasiones su propio subconsciente le había traicionado comparándose. Tal vez le costaba aceptar una verdad implícita, pero ese año tuvo la oportunidad de demostrar que aquello era solo un paradigma impuesto, que el libre albedrío se abre paso a todos aquellos que están dispuestos a luchar por él. Sin embargo, no lo hizo, fue su año más indecoroso. Había tenido calificaciones paupérrimas y seguramente sería expulsado del tercio superior. La cena empezó con silencios incómodos donde solo se escuchaba el repiqueteo sobre el porcelanato. Ese silencio se extendió agriamente por un buen rato mientras Fausto veía la costilla de cerdo en su plato sin atreverse a apartar la vista. Todo comenzó con un «Nos has costado mucho dinero, muchacho». Fausto sintió palidecer al escuchar a su hermano. «Papá está con lo de la remodelación de la tienda, así que tuve que hacerme cargo yo solito», reclamó. «Y me has costado una buena plata, pero no vas a ser expulsado». Aquello le tomó por sorpresa. Ya había dado por perdidas muchas cosas ese día. Pero esa felicidad era en realidad un sinsabor.
ya que ahora tendría en sus talones a su obstinado y brillante hermano. No le gustaba la idea de deberle favores. Aunque se han llevado una decepción severamente al enterarse que eras mi hermanito. Papá y mamá no hablaban, solo comían con mesura. Cayó en cuenta que desde que formó parte de la vida castrense siempre se había hecho con comentarios tan condescendientes. De una u otra forma ambos estaban en la misma vereda mental respecto a sus roles en la familia. Aquello no era precisamente bueno si uno se veía subyugado. Entonces aborreció todos esos momentos superfluos en donde prácticamente perdía su tiempo. Sentía la presión de ser un Tristán, pero aquello no era el encasillamiento que necesitaba. Claro que admiraba a su hermano. Pero no podían ser dos caras de la misma moneda. En su caso en particular le gustaban los deportes, pero como si el destino quisiera lapidarlo, tampoco había encontrado uno donde fuera particularmente bueno. Necesitaba tiempo y estaba condicionado por una cultura familiar que le exigía resultados inmediatos. En un momento en el todos empezaron a cuestionar su escasa seriedad, la soltura con la que parecía llevar las consecuencias de sus actos y una serie de equivocaciones que parecían apilarse como manchas negras en su conciencia. A Fausto le faltaron las palabras para decir que lo lamentaba. Sentía que tampoco lo merecía y aunque lo hiciera iba a sonarle como una palabra vacía. Ya lo había hecho muchas veces, se quedó callado conteniendo su congoja, buscaba un consuelo que no existía. Los ojos verdes de su hermano Tristán cada vez parecían infectarse del oscuro corazón de viático. A todos les pasaba al parecer. 3. Nos encontramos al borde del tramo entre la pista de la calle Buenavista y el puente central. A unos escasos 10 metros desde la acera empezaba el oleaje del lago Moreno en verano. Pero en esa particular mañana del 13 de mayo de 1993 el sol quemaba el polvo de arena seca que se alzaba bajo la vista de una cavilante y nostálgica Verónica. Ella descansaba bajo la sombra de un abedul con los alaridos de unos niños jugando fútbol desde el otro lado. Fue reconfortante verla después de la agobiante mañana que había tenido. ¿Problemas en el paraíso? Mi ironía se esfumó tan pronto como vi que efectivamente había problemas en el paraíso. No lloraba, pero tenía las comisuras de sus párpados con vestigios y las mejillas un tanto rosáceas. Al verme solo me mantuvo en su mente a la brevedad porque después voló en recuerdos de tristeza. Nos abrazamos. Empecé a creer que mucho de esas tinieblas en los ojos de la gente era una cadena perversa de sucesión que se regocijaba en sí misma, un uroboros que custodiaba y acompañaba cada escondrijo de ese laberinto de calles y sombras llamado viático. ¿Sabes? A veces quiero irme muy lejos, siento a todos, a mi madre, tan prisioneros de su propia miseria como zombis, tan nublados, tan maquinales. Suelta Verónica entre suspiros, tal vez lo estén. Respondí, ¿y qué deberíamos hacer?, me preguntó ella, ¿deberíamos huir o enfrentar el problema con garras y dientes? Respondí con otra pregunta, el silencio meditabundo sopló un último aire. La calle estaba anormalmente desierta, creo que lo importante es elegir aquello que te haga feliz. Concluí, a Verónica pareció gustarle aquello pues dibujó una leve sonrisa en sus labios. No la vi pero la sentí. De súbito escuchamos unos gritos a lo lejos, voces finas y aglutinadas. Eran el grupo de niños llamándonos agitando las manos. Giré hacia los lados para ver si se dirigían a alguien más, pero como dije, la calle estaba anormalmente desierta. Se acercaron a paso rápido y la proximidad aclaraba sus alaridos. Ayúdenos a encontrar a mi amigo, dijo uno de ellos. ¿Cómo pasó?, increpó Verónica. Estábamos jugando cuando la pelota se fue hacia el bosque y Romario fue a traerla y ya ha pasado un rato y no regresa. A nosotros nos da miedo entrar ahí. Verónica y yo nos miramos. No teníamos miedo, pero sí había esa generalizada aversión por entrar. Hay lugares en donde solo el raciocinio lógico te dice que sí, pero todo lo demás en tu cuerpo da la negativa. Ambos asentimos y decidimos ayudar a los críos. Tan pronto entramos todos entre follajes y musgos sentimos una opresión sustancial. Como un hedor que nos sobrecogió, vociferaban su nombre con ímpetu. Incluso algunos niños hicieron ruido con botellas de plástico para que el vocerío fuera más estruendoso. El sol ya no encandilaba, todo lo contrario,
Había nubes cenizas apoderándose del celaje del cielo. La vegetación del suelo era un desnivel constante entre juncos, sauces y hortensias. Era difícil avanzar, así que nos tomamos de las manos para no tener dos perdidos en lugar de uno. Volvimos a gritar, pero solo nos respondieron el ceseo de los ramilletes y el graznido de las aves. ¿Por qué dejaron que el enano se metiera solo al bosque? En realidad se metió sin avisar. Solo lo vimos correr tan rápido que creíamos que sabía en dónde estaba el balón. Está ahí, se escuchó, y los críos corrieron tan deprisa que no dejaron espacio para ver de qué se trataba. Ya de cerca vimos la pelota, una vieja de cuero marrón con crines y raíces que llevaba la inscripción de Federales 102 IE. GAS. Fue cuando un silencio de confusión y suspicacia se apoderó de todos. Una menuda garúa empezaba a sentirse. Todo se sintió de un sabor hasta que un segundo grito nos paralizó. Romario, ese de allá. Diminuto lo vimos correr entre hierbas altas detrás de unos avellanos que daban paso a otra parte del bosque de abundantes cedros aún más frondosos. Corrimos a su encuentro, pero al apersonarnos en ese laberinto de arbustos ensombrecidos en algún momento, pisamos la ilusión de juncos que resultó ser una pendiente y todos resbalamos torpemente. Entre el pavor del vértigo y los raspones de la caída sentimos aquella opresión más aguda. Fue entonces que nos separamos. Verónica despertó minutos o quizás horas después. La noción del tiempo fue lo de menos comparado con el dolor de cabeza que le había provocado el golpe. Lo primero que hizo al obtener conciencia fue extender su mano en busca de alguno de los niños, mas no encontró a nadie. Vio lo largo de la pendiente y no podía creer que se había caído por allí. Aunque la recordaba diferente, trató de ponerse de pie, pero le dolía el lado derecho lateral de la rodilla izquierda, así que le costó. Apenas recuperaba la conciencia cuando el sabor de la boca de pronto se sintió apático, tenía vinagre en vez de saliva. Aquello le provocó asco tan pronto como las ganas de vomitar la inundaron y sus golpeados huesos empezaron a temblar. Todo el malestar, según le indicó su percepción, tenía un origen palpable. Aquel que se desveló con repugnancia cuando al girar el cuello lentamente vio a aquella criatura que debió de haber salido del estómago del mismo infierno. Era una quimera de cuerpos que sobresalían debajo de su fisiología frágil y húmeda. Manos, piernas, huesos, fragmentos humanos que se movían era lo que escondía el caparazón que era su piel hecha jirones. Tenía el estómago aguado con todo el decolor que aquello conlleva esparcidos en fragmentos como verrugas sobre toda su extensión. Además tenía un enorme pene lleno de pus que le colgaba blandamente. Lo peor no era ello, sino que el rostro, que estaba dividido en dos por un enorme hematoma en medio de la frente, eran los de Dante y su madre. Tenía uno una sonrisa jocosa llena de babas y por el otro una mirada apagada por la melancolía. Debió medir como 2 metros, pero para Verónica aquello se sintió como 10. Verónica, mi niña, ven a darle un abrazo a tu mano. Tenía una voz fina, pero se escuchaban más como una aglutinación de voces finas, como una legión. El horror y el asco que le provocó ver ese pútrido paisaje fue una cosa sin precedentes. Ni siquiera pudo moverse, simplemente se quedó tiesa esperando ser devorada más por el miedo que por la abominación. Incluso cuando la cosa decidió acercarse lentamente quedó endurecida, solo reaccionó cuando la otra voz, más vivaz y desfachatada, arremetió con «¿No vas a abrazar a tu madre, puerca?». Aquello pareció encender una cámara de ira comprimida. Todo el desagrado que le tenía al palurdo desgraciado ese, estalló. Como si los engranajes de una oxidada estructura ósea maquinal tomaran potencia, de pronto su cuerpo empezó a funcionar. Girando las rodillas dio algunos pasos que aún se sentían pesados. Casi la detiene el ensordecedor bufido de voces que desprendió. Pero siguió, todo era cuestión de tiempo entonces. Estaba aterrada con la descarga de adrenalina en sus entrañas. Tenía todos los indicadores mentales y corporales en números rojos. Sobre todo cuando al girarse vio con espanto cómo le perseguía arrastrado su penosa anatomía. Se desplazaba como una serpiente, más bien como un gusano de tierra. Iba por los juncos dejando a su paso un líquido pastoso, una mezcla de pelos, piel y humedad.
Tropezaba con la vegetación poco uniforme que en cada pronunciamiento le arrancaba pedazos de piel liberando carne decolorada con un popurrí de diferentes cuerpos. Las lágrimas le surgían del miedo. Cada latido se sentía como fuertes tambores, le dolía la cabeza, se le notaba con solo verle la cara palidecida. Parecía muerta antes de tiempo. Aquello no podía ser real. Estaba viva en una de sus pesadillas. Una nueva al parecer. Pensó que quizás en cada mirada oscura o melancólica de personas que había conocido a lo largo de su vida, existían estos seres malformados. Cada quien luchaba con demonios diferentes al fin y al cabo. Sobre todo en una ciudad tan llena de sombras como Viático. Así que en cierta medida aquello podía ser tan real como el suelo que pisaba todos los días. Entonces, solo entonces, no estaba en un sueño. Estaba en la vida real. Verónica no quiso averiguar qué tan desagradable o grotesca era la forma que estaba tomando el monstruoso ser que le mugía y nombraba. Solo pisó fuerte sus talones y corrió con dolor en el pecho, con la convicción de que ese no era en lo que aquello en lo que se quería convertir, como su madre y la mujer de ella antes de ella. Así solo se perdió entre el follaje del bosque y las sombras de los cedros que ahora sabía que se alimentaban. La tibia le dolía. Se había cortado y un poco de sangre fluía entre sus dedos. Le molestaba sí, pero se creía lo suficientemente temerario como para continuar. Después de revisar con la mirada cada rincón y constatar que no había moros en la costa, decidió avanzar con sigilo. Le parecía todo tan desatinado. Al levantarse de la caída no encontró a nadie junto a él. Le preocupaba que le hubiera pasado algo a Verónica. Ella no iba a dejarlo ahí, así que algo olía mal en todo ello. Sus alertas mentales estaban encendidas a puro ojo de halcón vigilando los ramilletes que se movían sospechosamente. Había escuchado 1000 veces las historias del lago Moreno. En ese momento se sentía en territorio hostil. Desde que entraron en realidad, pero sobre todo entonces. Era un ambiente opresor. El hedor era penetrante, la lluvia no hacía más que expeler con mayor fuerza ese olor a carne podrida y quemada. Las nubes grisáceas solo acentuaban aquel velo de un paisaje funesto. Esperaba que ninguna de aquellas sombras entre la vegetación escondiesen alguna sorpresa, pero ni toda la imaginación del mundo iba a preparar a Fausto para aquello que lo aguardaba. Y las sombras de los cedros que ahora sabía que se alimentaban. Caminaba sin ningún sentido de la orientación, solo guiado por el paraje con menos posibilidades de encontrarse con un sirviente del mar. Lo que a su entender se traducía en un lugar con menos sombras o cualquier estructura que parecía no tener ninguna utilidad construida a medio de la nada. Eran muy comunes las historias de escaleras en las profundidades de los bosques. A kilómetros adentro donde sería muy poco probable que fueran los restos de urbes habitadas en un tiempo pasado. Se decía que por nada del mundo debía subirlas. Lo crean o no, pero esta ciudad tenía su propia historia con la brujería. Aquello databa de cientos o quizás miles de años. Aunque ya no era un tema de conversación pronunciado, se decía que aquellas cabezas originarias de esa corriente esotérica todavía formaban parte importante del folclore de la ciudad. Dicen que cuando el río suena, el gruñido se sintió furioso como lo fue también el resoplar de su respiración. Parecía venir del mismo infierno. Aquel sonido fue suficiente como para encrespar todas las alertas de Fausto. Cuando levantó la vista que tenía caída sobre unas zarzamoras, finalmente vio lo que le causó una aversión terrible por la carne porcina por muchos años en adelante. Era la figura de una bestia de su misma altura, cuerpo ancho y negro con los huesos amarillentos pronunciados debajo de carne carcomida por larvas, patas cortas pero monstruosas, el pelaje era color hollín. Una cabeza grande tan abultada como putrefacta con una trompa estrecha con fragmentos donde la carne no se podía sostener de su estructura ósea y caía a pedazos. Lo poco de piel que se le podía ver parecía lacerada, con moretones y cortes. Volvió a gruñir esta vez con un arrebato diabólico. Al ver tal repelente animal recordó la costilla de cerdo que engulló en el desayuno. Se le revolvió el estómago al pensar que quizá una parte de su mugrienta carne yacía dentro de él. Quizá ya estaba condenado desde mucho antes de venir a ese lugar.
El puerco lo miró con esos ojos tan curtidos de sangre, como el depredador que mira a su presa. Y avanzó hacia el indefenso joven de tibia sangrante. Se hizo a un lado como pudo y cayó sobre hierba y rocas, se lastimó, por supuesto. Pero el calor del momento ni siquiera le permitió sentirlo. Corrió hacia lo profundo del bosque convencido de que ya había visto lo peor. Escuchó los gruñidos detrás de él, escuchando cómo las ramas se resquebrajaban al paso de la inclemente bestia. Se acordó de su hermano Tristán, desde que había sido conferido como un oficial de la milicia, su carácter había cambiado. En algún punto su familia en sí tenía problemas de control de ira. Sospechaba que él también, pero hasta el momento no había caído en cuenta de si había tenido problemas por eso. Entonces sus pasos fieros le devolvieron a la realidad, ese monstruo sí le pisaba los talones. Recordó el dilema de huir o pelear y le parecía una chorrada, preferiría irse de viático para siempre. 6. Nos volvimos a encontrar, pero esta vez en esta situación tan adversa y caótica. No me di cuenta que mis manos y las de Verónica chocaban abriéndose paso entre el follaje húmedo y glutinoso del bosque del lago Moreno. Al tocarnos pegamos un grito y de alguna manera, aunque presuntamente estábamos siendo perseguidos por criaturas andrajosas, encontramos consuelo el uno en el otro. Miramos atrás con rapidez y lo que sea que haya estado tras nuestros pasos se había esfumado. Ya no se podía sentir esa aversión y ese olor a carne podrida. Tal vez quemada. Eso no nos detuvo y salimos lo más pronto posible de ese horrible lugar. Una vez empezamos a sentir los primeros granos de arena dentro de nuestros zapatos y llegamos a ver el puente central, sentimos un alivio inolvidable. Nos tumbamos, ya no había fuerzas ni ganas, así como tampoco sensación de peligro. El cielo mudo respiró aliviado, tenía el celaje anaranjado como atardecer de primavera, ya se despedía, no podíamos creer que ya casi era de noche. Pero bueno, a esas alturas, ya podíamos creer lo que fuera. De cualquier modo, luego de procesar unos minutos lo que acababa de pasar, siempre tomados de la mano porque aún nos sentíamos abandonados, decidimos tomar el paso y encaminarnos. Aquella tarde vimos cómo el día se fue desde el puente, donde nos sentíamos más seguros y alejados prudencialmente de ese montón de árboles y ramas dejados por la sequedad del lago. Verónica y yo tardamos días en contarnos todo lo que había pasado. Nadie iba a creernos, así que guardamos el secreto el uno con el otro. Ella pasó el examen y aceptó la beca ese mismo año. Se fue de inmediato, he oído que trabaja en una empresa farmacéutica. En cuanto a mí, tuve que esperar unos años y servirme a las reglas de mi casa. Pero en cuanto conseguí una oportunidad de irme de viático también lo hice. Lo recuerdo con cariño porque es el lugar en donde crecí y en donde conocí a la amiga que nunca olvidaré. Pero es verdad que entre sus fauces todavía, hasta el día de hoy, se encuentra una maldad malsana que no se puede explicar. Yo nunca pude. Algún día va a curarse, cuando se devele el misterio en lugar de huir de él. En las entrañas del bosque, escrito y producido por Alberto Canacchiri.